El método en la economía neoclásica está diseñado para repeler ideas que no le convengan al modelo de Keynes. Pero bueno, volvamos al debate. Después de Keynes, los comunistas siguen implementando su modelo y los rusos siguen queriendo agrandar su influencia. Y en este esquema surge el polaco Oskar Lange, que en Chicago escribe sobre la teoría económica del socialismo. Lange, habiendo ya oído a Keynes y con vistas a revalorar el guiar centralizadamente la economía como un conjunto de agregados, quiere hacer una tercera vía. Refuta los argumentos de Hayek, principalmente en las cuestiones de malas decisiones y mala dirección o mala organización que implica Hayek como inherentes al socialismo, pero además propone un mecanismo de valoración que simplifica la necesidad de información y su procesamiento que había descrito Baroni. Sus argumentos y exaltación de las bondades del centralismo se basan en Baroni primero, pero quitando las manifestaciones de los schedules individuales para conocer el consumo de manera directa, lo que desde mi punto de vista es su error principal. Y luego en el centralismo con competencia de Hayek. Establece objetivos claros y formula bien el problema, pero su propuesta es en algunos asuntos incoherente y deficiente, porque sigue asociando planeación central con dirección totalmente centralizada y quiere generalizar sus recomendaciones de dirección. Lange ha sido uno de los pocos teóricos de la planeación central al que invitaron y dijeron que intentara implementar sus ideas. Lo hizo en Polonia. Muchas de las notas de deficiencias que yo le puse a su ensayo son las causas por las que posiblemente fracasó. Su fracaso pareció un triunfo de los teóricos del capitalismo. Sin embargo, la línea vuelve a no ser cómo buscar máximos, sino cuál sistema puede ser mejor para efectos de la dirección. Después de este ensayo, Hayek vuelve a publicar un artículo contra Lange, reiterando la insuficiencia de incentivos a la eficiencia del planeador central y que la información del consumidor no puede ser tan buena como en el capitalismo. Esto obviamente se hace sin conocer los alcances del Internet, aunque se reafirma la línea de criticar aspectos de dirección del planeador central. Después de Lange empieza la Segunda Guerra Mundial. Muchos historiadores dicen que por un afán de revancha de Alemania que había perdido la primera. Otros dicen que ayudaron a las crisis económicas y las faltas de estados democráticos. El problema es el deseo de poder e imperialismo, principalmente de Hitler, pero también de Mussolini en Italia y luego de Japón. Los historiadores después los llaman nacionalismos malentendidos. Es muy significativo este hecho para la teoría económica porque la crítica del afán de poder centralizado a los estados con planeación central se puede aplicar igual o peor para los países que se decían capitalistas como Alemania e Italia, aunque ellos decían que luchaban contra el comunismo y para elevar a la humanidad. La ley está bien que se aplique, pero solo en la tierra del vecino, El triunfo de los aliados se vio venir por la ayuda de Estados Unidos, especialmente con el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941. Y entonces, en 1943, Lionel Robbins escribe La planificación económica y el orden internacional. Robbins es un teórico político parcial a favor de los Estados Unidos cuando ve que va a ganar la guerra. No es economista, es teórico político. Y entonces quiere justificar la ideología americana del capitalismo, que había adoptado las ideas de Keynes, pero seguía confiando en la idea de la competencia perfecta o la idea de que el valor y costo son lo mismo. Y hace una crítica a los estados con planeación central en base a que según él, al cerrar sus fronteras, se crean nacionalismos empedernidos beligerantes de rivalidad bélica, que son las causas de las guerras. Esto es en lo que desemboca el socialismo desde su percepción. Sin pretenderlo, él pone de manifiesto en sus argumentos el que la organización no puede ser óptima a priori y la única solución que le ve es la manera en que se ha implementado en Estados Unidos, donde la organización ni se observa ni se trata de establecer. Esta debe surgir sola y la que surge es la óptima. Plantearla o analizarla es un error, según él, otra vez deformando a las cuestiones de Mayo y Fayol. Y por tanto, todo el que quiera hacerlo como los socialistas o los promotores de la planeación central estarán en un error. Lo único que hace es ratificar la idea de la mano invisible que ya se probó errónea por la mala interpretación de los estudios de Elton Mayo. Sin embargo, en un argumento totalmente incoherente, propone un órgano central mundial que regule las transacciones entre países y que ese sí se organice a todos y dirige el comercio y el flujo libre de personas. Propone que ese organismo que sea Estados Unidos. Quiere plantear un máximo mundial descalificando el análisis de las posibilidades de máximos y parciales. O sea, él dice que no se pueden obtener máximos parciales, pero sí un máximo mundial, sin hacer recuento de las posibilidades reales de su propuesta. La ideología no fundamentada de Robbins, instaurando el miedo a nacionalismos beligerantes, identificados con ver a la economía de cada país como un conjunto, ha sido paradigmática en la manera de percibir la economía de Estados Unidos y del mundo. Y hoy sigue vigente, una barbaridad. Aunque la mejor idea de Robbins, un órgano central mundial independiente,
que fue un órgano independiente, que regule el comercio entre países y la paridad de las monedas, no se ha implementado por no convenir a los intereses de Estados Unidos. Robbins, con su ideología incoherente, fantasiosa y aspiracional, fomenta, justifica e instala a Estados Unidos como poder hegemónico en el mundo. Él es el ideólogo del Tratado de Bretton Woods, firmado en 1944, donde se pasó del patrón oro al patrón dólar como instrumento de referencia de las finanzas y del intercambio internacional, y donde surgen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la ONU. Todos estos organismos desde entonces han sido dominados y controlados por Estados Unidos. Coincido con Robbins en que un órgano central mundial debe regular el comercio y servir de banco internacional. Sin embargo, yo creo que efectivamente debe ser independiente y democrático. Institucionalizar a un país o a una persona como líder intemporal es lo mismo que promover una dictadura, que es lo que quería Hitler y lo que ha hecho a Estados Unidos un dictador. El poder se basa en el liderazgo y un líder lo es solo mientras satisface las necesidades del grupo, según Tuckman. Dado que las necesidades del grupo cambian, los líderes deben de cambiar y las instituciones deben prever esto. Para eso existe la democracia. Esto no lo hizo Robbins y veremos por qué. En el colectivismo se propone una institución independiente que sirva como cámara de compensación, como las que usan los bancos, que genera una moneda llamada internacionales. Para esta moneda se necesitan dos referencias. Uno, el valor relativo de la misma respecto a todas las monedas del mundo, el tipo de cambio. Y dos, unas cantidades de intercambio totales máximas de referencia ajustables por periodos. El tipo de cambio se define como el promedio nominal de los salarios de cada país o la canasta básica de todos, medidos en su moneda entre el número total de países. Esto da un número fijo que es dependiente de los valores del trabajo. El tipo de cambio de cada país respecto a esta moneda es la proporción entre el valor de la canasta básica o el promedio del valor del trabajo del país y ese valor nominal promedio. Estos valores se ajustan por periodos y dependen de los valores del trabajo y no de subastas de cantidades y precios circunstanciales. Las cantidades totales de esta moneda están determinadas por el límite máximo de todas las producciones exportables de cada país y de todos en el periodo. El monto asignable a cada país se da por lo efectivamente vendido por cada país. La diferencia entre lo efectivamente vendido y el máximo de producciones exportables sirve para determinar los máximos de créditos de los países en el periodo o para repartir sin precios como ayudas el excedente. La Cámara de Compensaciones ajusta periódicamente las deudas particulares entre países y define los máximos por periodo. Las exportaciones de capital tienen su límite no en un PIB general, sino en esas cantidades exportables que implican conocer las necesidades de consumo internas y que son una canasta definida por proporciones, no son rubros aislables. Las deudas entre países son, por tanto, tratadas como inversiones que se pueden perder, pues tienen su límite en el consumo interno del país y en lo que se puede pagar, no en el PIB. La tasa de interés de esta moneda mundial se fija en base a las proyecciones de cantidades exportables reales del conjunto de países a máximo 5 años. No en base a lo que le serviría para aumentar o disminuir el consumo en Estados Unidos. Lo que hizo Robbins al poner de referencia el dólar es hacer al comercio mundial dependiente de las políticas económicas y monetarias de Estados Unidos, lo que se ha probado tan insuficiente como el oro, y le ha dado a Estados Unidos el poder unilateral de emitir moneda que al quedarse en las bóvedas de otros países como reservas, le sirve para cambiar papelitos verdes por productos y servicios reales, generando dólares y deuda que no puede pagar. Y si no paga Estados Unidos, paga el mundo por una obligación servil derivada solo de sentimientos de culpa, sin coherencia con resultados reales de la actividad económica en el país afectado. Aún el tipo de cambio para transacciones entre países distintos a Estados Unidos está regulado en cierta medida por los intereses de Estados Unidos, no en base a parámetros consensuados por todos. El euro le ha servido de contrapeso, pero no es suficiente, porque también no pone límites a las exportaciones de capital, los intereses económicos de la zona no son los del mundo, y se sigue creando una falsa idea de que las reservas de moneda tienen y tendrán siempre un valor perpetuo. Porque hoy mismo estamos viendo también que Alemania tiene acogotados a toda Europa porque él es el que les ha prestado el dinero. El resultado de hacer al dólar la mayor referencia para el intercambio internacional es exactamente lo contrario a lo que le planteó Robbins. En vez de prevenir guerras, ha fomentado que Estados Unidos sea el país que ha participado en el mayor número de guerras en los últimos 30 años. Y esto por lo siguiente. La guerra es una manera de justificar el gasto por el que se generan más dólares que incrementa el PIB de Estados Unidos y al final se quedan como reservas de otros países. La guerra es una buena decisión económica para quien no tiene que pagar sus deudas y costos, pues además es Estados Unidos quien financia la reconstrucción de los países afectados, aunque disfracen la motivación en falsas utopías moralizantes. Lo que vamos a oír ahorita de Robbins es lo mismo que repitió ahora, hace unos años, Sarkozy, cuando decía que no quería hacer que ya iba a hacer algo contra el capitalismo.
Para comprobar la influencia de Robbins como una ideología aún hoy en día, les invito a que vean los discursos de Sarkozy en 2008, primero inmediatamente después de la crisis subprime de Estados Unidos, donde Sarkozy declara que deben cambiarse las bases del capitalismo y las ideas del Tratado de Bretton Woods. Quiero ratificar mi convocatoria para celebrar en las próximas semanas una cumbre para establecer las bases de un nuevo sistema financiero internacional. ¿Qué están haciendo los estados en el Reino Unido, en Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania? Han intervenido para asegurar la seguridad y la estabilidad de los sistemas financieros, tanto de sus propios países como de Europa. Apoyo sin reservas estas iniciativas que apuntan en la misma dirección que los compromisos que he hecho para no caer en la desestabilización. Debemos apoyar nuestros bancos. Muchas gracias. Y vean ustedes después los discursos del mismo Sarkozy, después de las visitas recíprocas que George Bush y él se hicieron. This is a worldwide crisis, and therefore we must find a worldwide solution. A great opportunity if we do not fall back into the hateful practices of the past. Practices that have led us exactly where we are right now. Now, the President of the United States is right in saying that protectionism and closing one's borders is a catastrophe. He is right to say that it would be wrong, catastrophic, to challenge the foundations of market economics. Los argumentos contra los nacionalismos que propuso Bush en 2008 y 2009 son exactamente los mismos que dijo Robbins y por los que Sarkozy desistió. Los sustentos teóricos en contra de definir máximos para economías independientes son únicamente basados en miedos, no en situaciones probadas, y se mantienen para defender los intereses de los grandes exportadores de capital, principalmente Estados Unidos, pero también la Unión Europea ahora. Schumpeter reflexiona sobre Mises, Hayek y Robbins diciendo que se equivocan, porque el método de ensayo y error es posible para solucionar los problemas teóricos que ven para definir precios relativos en la planeación central, aunque en 1954, que es cuando publica, la información en la práctica era imposible. Sin embargo, acepta que el debate, especialmente para compensar los mecanismos competitivos, sigue vigente. En 1944, von Neumann y Morgenstern hablan sobre la función de utilidad en Theory of Games and Economic Behavior. Como ya se dijo, establecen a las preferencias de consumo como si fueran números de proporción decimal inmutable. Y en 1945, Simon desarrolla la teoría de juegos que desde mi perspectiva, y por lo mismo no es 100% aplicable a la economía, sobre todo en los non-cooperative games que describe Nash en 1951. Es más, la idea de non-cooperative games debió de afianzar la idea de planeación central, haciendo obvias las ventajas de la cooperación, pero no fue así. En 1945 se acaba la Segunda Guerra con la rendición de Alemania y se polariza la diferencia entre capitalismo y comunismo, pues Rusia, que había ayudado a los aliados, acuerda con Estados Unidos repartirse regionalmente su influencia. Posterior a Robbins existen otros dos eventos paradigmáticos que debieron de haber cambiado la teoría económica. El primero es que en 1946 en la Universidad de Pensilvania se construye la ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica de propósito general. Tenía la capacidad para realizar 5,000 operaciones aritméticas por segundo. Esto implica que la objeción de la imposibilidad de procesar la información de los consumidores, que había sido lo más importante para desechar las ideas de Baroni, ya no tenía sustento. El segundo es la publicación en 1947 de Kurt Lewin de sus estudios sobre Group Dynamics, donde a partir de observaciones reales definen la naturaleza y cómo funcionan los grupos, cómo se establecen, se desarrollan las interacciones internas y externas de los mismos. Esto debió de haber cambiado paradigmas de la economía respecto a que un grupo es cohesivo solo mediante el crecimiento del PIB, por ejemplo, o debió de hacerse el análisis del funcionamiento de las economías en perspectiva de los procesos de grupo y posiblemente hubiera dado la razón a los ciclos económicos de Schumpeter, sin establecer como presión un crecimiento permanente, aunque sí posiblemente una distribución cambiante. En 1948 se acepta el Plan Marshall para construir Europa, con lo que Estados Unidos se convierte en el líder y cuasi dictador de las economías capitalistas mundiales. En 1951, la capacidad de almacenamiento de datos de las computadoras se ve ampliada significativamente con la computadora EDVAC por su funcionamiento binario, y en 1953 ya IBM fabrica la primera computadora a escala industrial. Los argumentos contra el procesamiento de datos eran insostenibles técnicamente, pero los economistas no quieren mirar el pasado.
En 1958, Galbraith publica The Alphabet Society, en el que ratifica la necesidad de hacer estudios reales sobre el consumo, como ya lo comentamos, pero ni los hace ni dicen cómo debe hacerse. En 1959 publica Leonid Kantorovich, un matemático que defiende el modelo económico del régimen soviético, que en ese momento era rival como potencia de Estados Unidos, y publica La asignación óptima de los recursos económicos, donde establece cómo se definían los precios y por tanto la producción y la distribución en el régimen comunista. El libro es importante porque no había información sobre la economía rusa. El régimen era dictatorial y bloqueaba la información de dentro para afuera y de afuera para adentro. Pero también es importante porque establece, define y prueba una mecánica mejor para designar precios que en el capitalismo y su libre juego. De hecho, este libro completo no se tradujo al inglés. Esta es una traducción del ruso al español directamente, porque los americanos, para bloquear su distribución, tradujeron solo la parte donde se compara su mecánica con los estudios de von Neumann y Dantzig en programación lineal, sin aplicarla a los precios. Kantorovich se ganó el premio Nobel también. Contradice forzadamente a von Mises, aunque le presenta una objeción matemática convincente. Pues prueba que sabiendo las proporciones de cantidades de productos y teniendo de referencia el valor del trabajo en relación al trabajo más simple, una proporción, el planeador central puede definir el costo de oportunidad de una máquina respecto a otra o la misma usada en diferentes productos. La llama evaluación locativa. Prueba también que habiendo conocido la producción óptima en cantidades, los costos mínimos o evaluaciones objetivamente determinadas se pueden estandarizar y con ello se pueden medir y eficientar inversiones futuras. Lo llama eficacia normal. Con estos dos parámetros, el valor de bienes intermedios se pueden conocer y hacer más eficiente la economía que en el capitalismo. Describe sin quererlo en su modelo lo que después fue la crítica principal al comunismo, que es que en vez de oír a los consumidores, manipulaba el consumo y lo restringía. Hace una descripción de lo que dice él que se hacía y cómo se hacía en Rusia, para establecer valores relativos como precios. Los llama evaluaciones objetivamente determinadas. Aquí está más o menos lo que hacían ellos. Este es el libro directo de él. Las evaluaciones objetivamente determinadas o costos mínimos se establecen a partir de que el Estado define lo que se debe producir y consumir y en qué proporciones mínimas para la población. Entonces, el problema de la producción es maximizar cantidades respecto a escasez global. Para hacerlo, el Estado conoce los métodos de producción de cada artículo y sabe las capacidades instaladas de cada empresa, que establece a partir de unas ecuaciones matemáticas de restricción técnica. Y presenta estas restricciones técnicas de conjunto para todos los productos y todas las empresas en la región. Lo importante es definir, dadas las restricciones de escasez en materia prima y mano de obra, a qué empresas asignarles qué recursos para que la producción se optimice y se llegue a cantidades máximas a repartir. Así se hacen obvias y se aprovechan al máximo economías de escala y sinergias. Una vez conocida la producción total máxima y la producción de cada empresa y cada artículo, el valor de cada artículo se establece por la proporción de valores en cantidades en que conviene producir uno por dejar de producir el otro. El mínimo de los máximos. Este mínimo es una evaluación objetivamente determinada. Con esto se puede establecer también el máximo de distribución para consumidores finales. Ellos definían cuáles eran las cantidades y a dónde se tenían que enviar, y sabían que el problema importante, que también es multicausal, era la distribución y en un momento dado la producción hacia todos estos lugares, y lo centralizaba Moscú. No sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, aquí dice Moscú, ¿dónde está en el centro dice Moscú. Entonces, lo que hace es hacer unas ecuaciones que no, Varone lo que hacía con las derivadas es optimizar cada restricción. Y aquí lo que hace es plantearlas y maximizar el conjunto, con precios o referencias de distribución determinadas objetivamente por los máximos del conjunto, no por referencias individuales que no ven objetivamente los máximos, como se hace en el capitalismo. Esta mecánica sigue siendo hoy el fundamento para poder optimizar procesos productivos, pues en vez de maximizar cada ecuación que limita la producción, maximiza el área posible delimitada por las ecuaciones de restricción vistas de conjunto, como ya se explicó aquí. El esquema de Kantorovich evita el problema de conocer las guías fundamentales de la sociedad y su organización, y parece que lo fuerzan a hacer generalizaciones de lo particular a lo general que no son congruentes, pero a nivel de operaciones vuelve a tomar la idea de los máximos posibles. Es inconcebible para mí, y por eso Kantorovich era importante, que Kantorovich le dieron el premio Nobel por hacer una justificación de que el método para apreciar, de hacer precios,
era mejor de lo que se hacía en el capitalismo. Le dieron el premio Nobel. Nunca se ha implementado, nunca se ha querido reconsiderar eso. En 1962, Milton Friedman publica Capitalismo y Libertad, donde defiende con argumentos ad hoc y más ideológicos que factuales, que el esquema organizacional de Keynes, donde la organización de la mayor parte de la actividad económica es a través de empresas privadas en un mercado libre y competitivo, es, según él, una condición necesaria de la libertad individual. Desde luego, su concepto de la libertad y su poco análisis de la implementación real de las ideas de los entrepreneurs dejan mucho que desear. Creo que debió leer y hacer el test de preferencias de consumo que yo le hice para ver lo que es la verdadera libertad para decidir y cómo se toman las decisiones. En 1964 aparece la IBM 360, que marca el comienzo de la tercera generación de computadoras. La capacidad de procesamiento de datos se multiplica exponencialmente por el uso de circuitos integrados. Y en 1965, Bruce Tuckman publica Tuckman Stages of Group, un estudio derivado de la observación de muchos grupos en los que define más claramente que Lewin los procesos específicos por los que pasa por cualquier grupo. Sus procesos identificados han sido ratificados por muchas investigaciones posteriores. Él describe procesos y cómo se puede hacer que un proceso sea mejor que el otro, cómo se pasa de una etapa a otra etapa y cómo son las características de una etapa de un grupo en la que el grupo es eficiente, es coherente. Desde luego, no tiene que ver con el crecimiento del PIB. Son fases que necesita el grupo para poder sentirse que está institucionalizado. Y que permite la cooperación y el desarrollo de las mayorías en el grupo. Clarifico, las etapas del grupo requieren diferentes tipos de objetivos y liderazgos, lo que hace que el esquema de Keynes y el PIB de hacer esclerótica y rígida la organización y la distribución sea contrario a hacer que un grupo se mantenga funcional. Reitero, los economistas se hacen ciegos ante estos acontecimientos que cambiarían la visión teórica de la economía. Alrededor de 1958, el descontento en los países del régimen comunista tipo soviético empieza a ser mayor y la gente quiere salirse, quiere hacer una serie de cosas. Y en 1971, entonces escribe Janos Kornai el libro que se llama Antiequilibrium, que fue el que analizamos. Kornai, como representante de las economías que hicieron la transformación del comunismo al capitalismo en los países soviéticos, lo hace en Hungría, observa y concluye que los aspectos normativos de la economía, sobre todo las conclusiones sistematizadas del capitalismo, porque el socialismo no había sistematizado sus conclusiones, ni son ni pueden ser ciencia o una guía razonable para moderar el aparato productivo de un país. Resume, fundamenta y esquematiza casi todas las deficiencias de la teoría económica de manera irrefutable, pero las líneas de investigación que propone no están bien fundamentadas. Lo que sí es innegable es que pone a descubierto la necesidad de la observación para poder hacer teoría económica, que no se ha hecho, y es un reclamo necesario que lleva 40 años sin oírse. La crítica principal de entre todas las que hace, basados en los argumentos originales que tomaron deformándolos los economistas, es que no se pueden dar recomendaciones que afecten a todo un grupo sin observar al consumidor y a otros agentes económicos, suponiendo que el consumidor y estos otros agentes son racionales, cuando el parámetro de racionalidad para los economistas está mal concebido, es deficiente y distorsiona la realidad. Él vuelve a poner la idea de ver a la economía como un todo, aunque sea con los mecanismos capitalistas de dirección como prioridad, y establece un marco para observar el proceso como un conjunto completo. Concluye que el máximo no se alcanza en un estado de equilibrio, sino en un estado de sobreoferta permanente o desequilibrio. Por eso se llama Antiequilibrium su libro. En 1977 se publican Judgment on the Uncertainty de Kahneman y Tversky, Back to Bentham de Kahneman, Walker y Sarin y Bounded Rationality de Simon. Siguen con las ideas de teorías de juegos que tratan preferencias y decisiones como si fueran números decimales y estables y deforman la percepción para acoplarla a modelos matemáticos. En 1983 aparece el Internet porque la ARPANET se separa de la red militar que la originó, de modo que ya sin fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento del Internet. Es inconcebible que no se vuelva a considerar la agregación de preferencias individuales. En 1988, Gorbachev promueve reformas constitucionales en la URSS que darán fin al comunismo. En 1989 empieza la matanza de la plaza Tiananmen en Pekín. En 1990 se derrumba el muro de Berlín y se desmiembran los regímenes de la órbita soviética. En 1991, en Maastricht se da el Tratado de la Unión Económica y Monetaria Europea y se disuelve la URSS.
En 2008 surge la crisis subprime que pone en duda el liderazgo económico y las recetas para la economía de Estados Unidos. Pone también en duda el liderazgo moral de los americanos y debería servir para cambiar el modelo. La crisis subprime expone no solo la quiebra de los bancos americanos más grandes, sino la insolvencia de Estados Unidos como país. Hace un rato, al analizar a Keynes, vimos el crecimiento desproporcionado de su deuda básica en relación al PIB. La deuda total de Estados Unidos, sin contar dinero total, que también es deuda hacia el mundo, sin contar deudas privadas, sin contar los efectos multiplicadores de deuda para llegar a M5, es de más de 106% de su PIB, igual o mayor que economías que se han declarado en quiebra como Grecia. A partir de 2008, Estados Unidos declara un no pago a China, que tiene dólares y deuda americana por más del 18% del PIB de Estados Unidos. Ofrece tasas negativas de interés real y pide como única salida el que siga teniendo el dólar como referencia para transacciones internacionales. El dólar y la economía de Estados Unidos son tan insuficientes para garantizar el valor de las operaciones internacionales como lo fue el oro, pues si los saqueadores de Estados Unidos le piden el pago, ni cediéndoles el control de empresas como General Electric, Apple, Microsoft, Exxon, Citibank y todos los Fortune 500, o cediendo los territorios de Nueva York y California, podrían pagar. El abuso sigue permitiendo solo porque los demás lo aceptan y la comunidad internacional miope ha accedido a seguir usando el dólar como moneda internacional. Pero la lección para la teoría económica no se ha querido aprender. Espero que no sea tarde todavía. Conclusiones del debate. La discusión técnica de los máximos en economía se ocultó o perdió importancia por los aspectos políticos. Los propios empresarios se dan cuenta que los modelos de los economistas no les sirven para administrar y por ello desarrollan la administración de empresas. Esta sí observa la realidad, pero contradice muchos puntos de la teoría económica y por eso se disgrega. Con el marco de referencia de la administración es claro que el modelo de Keynes no hubiera podido sostenerse. La asignación de poder sin un criterio claro de responsabilidad es inadmisible. Y la no observación de la realidad para tener máximos mecanismos de control es impensable. No se puede dejar de observar la realidad. Por eso los economistas no ven como parte de la economía las teorías de la administración. El modelo de Keynes que ha prevalecido tiene además el mismo problema que enfrentan las democracias representativas, pues al final se imponen arreglos convenientes para los intereses particulares de los representantes. La representatividad es una forma de hacer operativa la democracia, pero no puede perder la perspectiva de que el poder lo deben tener las mayorías. Y en política, por lo menos, cada determinado tiempo hay un control directo de toda la población, que son los votos. Los que detentan cargos públicos, como los empresarios, pueden proponer, pero quienes deben disponer son las mayorías. Hoy, con el avance de la tecnología en comunicaciones, la representación ya no tiene que tener un papel tan protagónico. Las democracias participativas son viables y eso es algo que con el modelo del colectivismo se verifica que se puede. Los socialistas, en vez de igualdad real, centralizaron el poder y la dirección en la economía y dictaminaron lo que se tenía que consumir degenerando una tiranía. Los capitalistas descentralizaron sus responsabilidades y atribuyeron al capital, que era accesible a más personas que en el socialismo, los derechos de decisión de qué producir y los derechos de repartir el producto sin ponerles parámetros de responsabilidad. Pero también gobierno y capitalistas en el capitalismo imponen el consumo y la distribución. El gobernante no tiene tantas responsabilidades ni tanto poder, gobierna con un equipo de empresarios, pero va en el compromiso con los máximos de producción y distribución, degenerando en una oligarquía corporatista. Si no, pregúntele a Ted Skocpol. Los gobernantes en los dos modelos han frenado ideas que no les convienen. Los comunistas no pasaban información a los demás del todo y dentro tenían un equipo de intelectuales que los justificaba para evadir parámetros de control reales. Se llamaba la nomenclatura. Los capitalistas, a través del monopolio de la idea de economía en la academia y a través de los teóricos de la economía neoclásica que condicionan lo que se puede decir en esta ciencia, crearon una metodología que impide implementar cambios al sistema organizacional. Es claro que el resultado del debate respecto a la planeación central no dejó las lecciones que debió de haber dejado y las bases teóricas de la economía no han evolucionado lo que debieran. Sería muy tardado explicar todas y cada una de las consideraciones enumeradas por los autores para definir un sistema de planeación central sin dirección central que dieron origen a las consideraciones que sobre planeación, organización y control se definieron aquí en el cualitativismo. Pero aquí enumero algunas. Para el cualitativismo recordamos que es un modelo para establecer precios relativos óptimos en una comunidad que describe y esquematiza un proceso de recopilación de información y toma de decisiones periódicas por cada uno de los actores en el proceso productivo. Plantea un orden jerárquico y de estructura organizacional que institucionaliza y sistematiza organizaciones productivas y funciones específicas y de poder lo más impersonalmente posible.
lo que permite una movilidad interorganizacional y de acceso al poder y al capital fluida y meritocrática. El proceso, que sigue la mecánica de la programación lineal, empieza conociendo a través de encuestas las preferencias de los consumidores de primera mano sin el ente del mercado por parte del gobierno. Para ello, se emulan las decisiones sobre canastas que se compran en un supermercado, dando a cada producto un valor de referencia con respecto a los otros productos que se quieren. No precios, valor, una preferencia. Esto quedó demostrado en el test de preferencias puras de consumo. Con esto se crea la función objetivo a maximizar. La función objetivo la integran cantidades de objetos por categoría, las letras con las que se definen las mismas en el test A, D, D, etc., que desea una comunidad, multiplicadas por la preferencia media o mediana que la comunidad da a esos objetos. Este valor representa una jerarquía, pero no es el precio. Esto es un poco hacer tangibles los comos de los esquellos individuales que habla Baroni. Las preferencias individuales agregadas son la referencia principal, pues son las que definen el rumbo y los alcances de la economía como un todo, y es lo que realmente permite hasta tener errores en el diseño formal de la organización, como describe Mayo corrigiendo a Fayol. Las restricciones se establecen por la escasez de materias primas y restricciones técnicas, así como por los costos marginales de producir cada artículo, que incluyen los gastos de operación de hacer empresas intermedias, definidos por los entrepreneurs o los controladores y directores de estas empresas medias, lo que corrige los errores de von Mises. Haciendo ese ejercicio, que ya tiene definidas ciertas relaciones de valoraciones relativas de los trabajos y las restricciones por cantidades, se saben las cantidades máximas de producción por categoría. Ya lo explicamos. Los precios relativos se determinan por otro ejercicio de maximización en la distribución después de conocer los máximos de producción, y por ello se necesitan más parámetros que los costos relativos del trabajo y las proporciones del capital. Incluimos la condición de que reconocer que más del 50% de la población de una comunidad no tiene fuentes de ingresos directas por su trabajo. Las especificaciones y guías respecto a cómo se debe organizar y dirigir esto sin que se abola la propiedad privada ya fueron explicadas aquí, aunque en la tesis hay muchas más. Se puede decir que definimos precios relativos óptimos como los términos de referencia para el intercambio que maximizan la obtención de satisfactores para una comunidad de acuerdo a lo que el grupo puede, quiere y es. Este método es una refinación del método de evaluaciones objetivamente determinadas de Kantorovich, pues es el conjunto de consumidores de viva voz quien define lo que quiere en la función objetivo y no el Estado o un ente centralizador. Y se sugiere que en vez de utilizar un esquema de programación lineal, se utilice un esquema específico de programación en una computadora, pues por experiencia se sabe que para establecer relaciones de si esto, entonces tal, en programación lineal casi siempre hay que crear una nueva restricción y una nueva variable, y al final las variables son muchas. Los programas de computadora requieren solo una especificación en una línea. En las ecuaciones de restricción para maximizar las cantidades de producción de ese grupo, se han considerado los condicionamientos que plantean los problemas de organización y división de funciones a los que hacen mención Hayek y Robbins. Se aclara que el concepto de precio diferente al de costo permite disociar lo verdaderamente necesario, el costo, del resultado final, el precio, que incluye un premio o una compensación para optimizar la distribución y obtener de incentivo la eficiencia. Los costos mínimos dentro de los rangos aceptables son el parámetro fundamental de los precios sombra, pero el precio relativo óptimo final incluye una consideración no técnica o política que debe definir cada comunidad. Aquí se propone una mecánica de referencia que es congruente con los parámetros de igualdad, que es consistente con la idea de la democracia y meritocracia, pero no es la única. Esto probablemente dejaría más satisfecho a Lerner. Debido a que los 4 rubros que se resuelven en el precio son importantes por sí mismos y que amplían los rubros que plantea Lange, establecemos que así como se ha creado y establecido un concepto que es un parámetro de referencia de valor del ahorro o capital en el tiempo, mejor dicho, en el transcurso del periodo de producción, como es la tasa de interés o el rendimiento esperado de la inversión en su defecto, es necesario definir parámetros de referencia de valor para los otros 3 conceptos. Si hay interés para el capital, tiene que haber una referencia para los otros 3 conceptos. Estos conceptos son definidos y explicados matemáticamente en el ejemplo numérico, pero aquí se enumeran. Debemos crear estas 3 referencias. A. He denominado factor para calcular el valor comparable al valor relativo de las preferencias de los individuos o consumidores referido a las proporciones de satisfacción diaria de cada satisfactor. Esto equipara cantidades, después de haber determinado los rangos de cantidades diarias que hacen máximo el grado de preferencias de cada satisfactor. Es posible que con el tiempo y a partir del uso y el ejercicio de ese factor se identifique la necesidad de crear un parámetro para definir el grado al que se están satisfaciendo para cada uno y en conjunto las preferencias, o un parámetro de cómo define la sociedad un second y un third o fourth best para poder guiar mejor la economía cuando cambian las circunstancias abruptamente.
B. La medida de la escasez relativa de un producto o insumo se establece a partir del análisis del acervo de recursos totales, los censos que ya se hacen hoy y las posibilidades de su renovación hechas por ecologistas y especialistas, con las necesidades y posibilidades técnicas de transformación de los insumos, la cantidad de producción máxima, comparando con las necesidades, requerimientos totales de los productos que la sociedad requiere y prefiere de ese producto o conjunto de productos que requieren ese insumo, que puede satisfacer ese producto para esa comunidad como un todo, comparando el todo con el todo. Esto establece límites de cantidad. La escasez no condiciona el valor o precio final de los materiales. El que algunos se queden sin los productos que son escasos se resuelve por un mecanismo definido por la comunidad, como quién lo pidió primero o para quién era más importante, antes de saber que iba a ser escaso, que no es el precio. Lo que determina el precio de los materiales es el máximo rango de valores posibles dentro de la canasta básica. Esta tiene un valor asignado arbitrariamente, un número o precio fijo como valor total de esa canasta y es la referencia principal para establecer los precios. Este número fijo es el límite de valor precio máximo que esos materiales para hacer los productos o los que son productos en sí mismos pueden tener dependiendo además del valor del trabajo asociado a producirlos. Ese valor se fija en un ejercicio de maximización entre las jerarquías de lo que cada producto o servicio integrante de la canasta básica tiene, dado por la comunidad, con el valor del trabajo asociado a producirlo, proporciones que ya fueron definidas de acuerdo a la estructura de los costos unitarios marginales que los productores o controladores de cada parte del proceso definió. A través de las negociaciones entre los productores para definir estructura de costos de costo estándar. Es el entorno donde se sugiere que se resuelvan los interrogantes planteados por von Mises y las sugerencias de Taylor. C. Se utiliza el salario mínimo y los tabuladores de sueldos, elaborados como se describe en el ejemplo numérico y en el anexo de valoración del trabajo, para establecer la jerarquía de valor del trabajo. El salario mínimo debe revisarse periódicamente. Existe un parámetro más de la distribución que se menciona en el cualitativismo, pero que no se define claramente porque depende del valor que esto tenga para la comunidad expresado en el test y de consideraciones políticas. Esta es la referencia de distribución para los no trabajadores. Esta es una mecánica específica para establecer un estado del bienestar congruente con la actividad económica de la sociedad como un todo. El estado del bienestar ha sido concebido y utilizado en muchos países capitalistas desde 1945. En el modelo del cualitativismo se sugiere que se reconozca que en la mayoría de las sociedades solo el 40 o hasta el 50% de la población es trabajadora y que siempre se ha provisto al otro 50 o 60% de recursos. Sin esto el consumo y el PIB decrecerían grandemente. Hoy esa repartición se hace arbitrariamente por cada detentador de dinero, aunque algo se hace ya al definir los dependientes promedio en la canasta básica. Sin embargo, el valor de la compañía o ser acompañante y de pertenecer a una comunidad, la satisfacción de la necesidad de reconocimiento que da el mantener a otros, por ejemplo con los niños, la gratificación del sentimiento de agradecimiento, el valor de poder platicar y convivir con gente culta, por los estudiantes que no trabajan, el confort y la sabiduría que da el saber que alguien ya pasó por nuestras experiencias, para viejos y pensionados, el reto y el sexo que puede proporcionar una pareja o el cariño que los no trabajadores fomentan, tiene un valor a veces mayor que el haber tenido éxito anteriormente y que dado que el dinero debe conservar su valor, hay gente que viva de sus rentas, que también tienen que ser considerados como no trabajadores. Esta medida de referencia para la distribución a los no trabajadores puede estandarizarse por medio de la meritocracia, valorando factores como los citados anteriormente de la compañía, etcétera, o por la igualdad, el valor primigenio de los recursos naturales y las materias primas pertenecen a todos los habitantes por igual y solo por haber nacido allí. Y parten del derecho a los excedentes que han sido creados en parte porque el trabajo de dos trabajando juntos es mayor que la suma del trabajo de cada uno de los dos trabajando por separado. En parte porque los estímulos de los que no trabajan ayudan y motivan a ser eficientes. En parte porque la tecnología provee no solo sustitutos al trabajo, todos somos herederos de las ideas y sus frutos, que hacen que automáticamente se pueda producir más, sino la posibilidad de producción de bienes que si no fueran producidos por una cantidad mínima, no sería posible producirlas. Hay un valor en ser usuario de algunos bienes comunes. Barone y Lerner ya hablan sobre esto, y en países desarrollados este problema, la no necesidad del trabajo generada por los avances tecnológicos y el reparto igualitario o los derechos naturales, se ha resuelto tanto a través del estado del bienestar como de compensaciones al desempleo, subsidios al sistema de salud, etc., aunque sus conclusiones no han sido incorporadas a la teoría del mainstream. En general, esto se ha resuelto al valorar servicios que ofrece el Estado. Los excesos en distribución de derechos de propiedad no han sido bien estudiados. La prueba es la crisis económica mundial hoy, aunque también se presenta un parámetro de límites en el cualitativismo.
Otra referencia necesaria es el organigrama y flujograma de la economía como un todo, es decir, cuál es la cadena de producción y cómo se llega a cada producto final, sabiendo dónde cada empresa le agrega valor. Este no solo ayuda a saber hasta dónde se puede estandarizar y dónde hay costos necesarios que puedan cambiar el precio de bienes en diferentes lugares de los núcleos de precios relativos, sino que al ser el esquema general de la economía posibilita la eficiencia del sistema como un todo. Hay otras referencias definidas en el cualitativismo como el mecanismo para definir el tipo de cambio y la cantidad total de dinero que son necesarios. Con esos parámetros, así definidos, es más fácil obtener una referencia para la distribución o el derecho de apropiación de satisfactores mejor en términos de eficiencia y justicia que simplemente el capital. La observación del desempeño de la economía en este marco de referencia y con los parámetros de nivel de satisfacción definidos en el esquema del cualitativismo, diferentes solo al crecimiento del PIB, es lo que posibilita hacer de la economía algo parecido a una ciencia. Ahorita eso se los explico. Se sugiere alguna mecánica de control para tabular estas observaciones, sobre todo con medidas de checks and balances, equivalentes al estado de resultados en la contabilidad de las empresas. Esta es una posible respuesta ante los interrogantes y sugerencias de Cornay. Ya se probó por qué cuando se define una función objetivo a partir de las manifestaciones explícitas de todos los consumidores y no de las proporciones o equilibrios que le convienen solo al grupo de los empresarios, el establecimiento de precios relativos definidos por esta mecánica da un nivel de satisfacción mayor y unos máximos de producción y distribución mayores que con el sistema de precios libres en cada parte del proceso, como sugiere la teoría económica del mainstream. Ahora vamos a la última parte, a la última etapa de la presentación de la tesis, las conclusiones, y por tanto veremos primero cómo se propone hacer de la economía una ciencia.